Pues familia, buenas tardes. Gracias por venir, a pesar del clima. Creo que hoy va a estar muy bonito el evento y se van a decir cosas muy interesantes. Antes de empezar, si me permite, les comento que hoy, por causa, bueno, acabamos de publicar un informe que se llama Los lobbies de la industria del control migratorio, que da bastante juego también con lo que vamos a comentar después. Un informe que han hecho nuestras compañeras Isabela Garrido, Gonzalo Chávez, Gonzalo Fajul, que está aquí hoy, Ana Teresa González y Ana González Páramo. ¿Se oye bien? No se oye bien, ahora sí. Hay que hablar fuertito, así, ¿no? Bueno, os comento que hemos lanzado un informe hoy, le podéis echar un vistazo en la web, este que estáis viendo en pantalla, y creo que es bastante interesante porque habla un poco de este tema, nos van a contar luego Luisa. Pero bueno, comentando un poco cómo funciona la dinámica de los grupos de expresión o los grupos que hacen lobby a favor de la industria del control migratorio en Bruselas y en España. Lo comparamos también un poquito con lo que pasa en Estados Unidos, digamos que van un poquito más adelantado en ese sentido. Hablamos de los principales lobbies que operan en Bruselas, también aquí en España, de un concepto que utiliza mucho Gonzalo, que es el de profecía autocumplida, esta forma de ver el enfoque securitario y el migratorio. Pero bueno, yo creo que entremos ya abajo. Hoy tenemos mucha suerte porque las dos personas que me acompañan tienen perfiles, digamos, tenido trayectorias casi paralelas, pero desde, podríamos decir, trincheras diferentes. Al fondo tenemos a Hilaria, que fue directora junto de Frontex durante muchísimos años, desde que comenzó a funcionar la agencia como algo muy chiquitito, con apenas 40 empleados, hasta el año 2015, que es cuando empezó a convertirse en un mastodonte del control fronterizo europeo. Y nos puede contar muchas cosas. Ha sido un testigo privilegiado de cómo ha crecido la agencia y de cómo funcionaba por dentro. Y además yo creo que es el único alto cargo de Frontex que a día de hoy habla en público y sin morderse la lengua, y además con una visión crítica de cómo funcionan las cosas. Ahora hablaremos con él. Y también tenemos a Vicente Urquiza, que ha venido desde Bruselas, desde el 2003, y tiene, yo creo que tiene el honor de haber sido la primera investigadora y activista, junto con un compañero suyo, ¿se llama? Arne. Ha sido la primera en sentar a Frontex en los tribunales por una cuestión de opacidad, en concreto por la negativa que tenía Frontex, que sigue teniendo, si no me equivoco, a compartir información sobre sus operaciones en el Mediterráneo, en concreto en el Mar Egeo, bueno, también en Libia, si no me equivoco. En fin, ahora nos contará él. Yo quiero que estructuremos un poco la charla con 3 bloques y que tengamos tiempo al final para preguntar, porque creo que va a ser muy interesante que el público pueda comentar lo que opina. A mí me gustaría empezar preguntándoos un poco, digamos con el título de esta charla, Frontex, control de fronteras. ¿A qué precio? Me gustaría empezar escuchando qué pensáis o cuáles creéis que son los principales retos de Frontex y de la política migratoria europea hoy en día, y también pensando un poco en el medio plazo. Creo que vaya a divertir, pero en diferencia está lo bonito. Y le doy la palabra primero a Luisa. Muchas gracias. No sé si se oye bien. ¿Se oye bien ahora? Bueno. Si no se me oye, por favor, hacerme la señal porque no se me da el micrófono. Bueno, o sea, yo creo que ahora mismo, para empezar, creo que los retos que afronta Frontex y los retos de la política migratoria europea no son quizá necesariamente los mismos a nivel inmediato. O sea, para mí el reto más inmediato que afronta Frontex ahora mismo es un reto reputacional. Imagino que la mayoría de las personas que están sentadas en esta sala han leído los titulares acerca de Frontex en los últimos años, acerca de numerosas devoluciones en caliente, en los que Frontex está involucrado de forma directa o indirecta, cooperación con los guardacostas libios, investigaciones por parte de varios organismos europeos por tema de conducta dentro de la agencia, por tema de fondos y de implementación de fondos, etc. Y o sea, yo creo que Frontex ahora mismo se encuentra en una situación tremendamente complicada reputacionalmente, y para la agencia esto va a suponer encontrar una forma de volver a posicionarse como un actor bastante apolítico
que es como estaba posicionado antes, y un actor mucho más técnico de lo que ahora hemos descubierto que realmente es. Es decir, vemos las devoluciones en caliente y es son acciones que son mucho más fuertes, mucho más impactantes de la idea que Frontex define de sí misma, que es simplemente pues, como un actor mucho más burocrático, y creo que para ellos va a ser difícil volver a posicionarse como tal. Probablemente lo harán a través de un cambio de liderazgo, que será Fabrice Leggeri, el actual director de la agencia, cuya permanencia en la agencia está bastante cuestionada, y entonces probablemente esta sea la salida más sencilla para ellos, de forma que cambias el liderazgo de la agencia, todo lo demás sigue su curso y tú tienes una excusa para pedir que te dé una nueva oportunidad porque hay una nueva persona en el cargo y por lo tanto las cosas pueden volver a ser como antes o pueden ser mucho más pacíficas. Por lo cual para mí ese es desde mi punto de vista, seguro que tendremos opiniones distintas, pero creo que ese es su primer y más urgente reto en estos momentos. Buenas tardes a todos. Pues quizá te sorprenda, pero en esta mi primera intervención creo que vamos a coincidir, si no al 100%, pero sí en gran medida. Yo podría suscribir casi en su totalidad lo que tú acabas de señalar. Pero para poner un poquito de contexto a lo que está sucediendo actualmente con la agencia, si me permitís, yo quisiera echar la vista atrás y ver en qué condiciones y por qué se creó la agencia, porque yo creo que eso de alguna manera todavía es un factor que pesa de manera importante. No tanto en la conducta de los actuales dirigentes de la agencia, porque estos han incorporado pues, a finales del principio del 2015 por resultado de Leggeri, coincidimos allí un año, y el equipo que ahora está siendo objeto de investigación y que probablemente les cueste dejar la agencia, pues son personas, uno de ellos es su anterior jefe de gabinete, que fue reclutado después de él, lo reclutó él personalmente, y el otro sí es un director de una de las divisiones que ya estaba antes, que es el que supuestamente interfirió en que los informes de las supuestas infracciones de derechos fundamentales no llegasen entonces ahora es al oficial de derechos fundamentales. Pero iba a hacer referencia al momento del nacimiento de la agencia y recuerdo que el reglamento por el que se crea la agencia se aprueba en el año 2004 y como consecuencia de tres factores, los señalo rápidamente. Los ataques terroristas a las Torres Gemelas que sucedieron en el 2001 y los ataques de marzo en España, los ataques a los trenes y luego casi de forma consecutiva los ataques en el metro de Londres, un acontecimiento político que fue la ampliación de la Unión Europea de los países del este, y también coincidió que empezaron a llegar, no diría yo de forma masiva, pero sí un flujo importante de inmigración irregular a través de las fronteras. Y esos tres elementos son los que propician que las instituciones de la Unión, incluyendo también entre las instituciones, me refiero también a los Estados miembros, decidan la creación de la agencia con un espíritu netamente securitario. Lo que se pretendía en aquel momento era un organismo que de una parte pudiese colaborar con las autoridades competentes en materia de terrorismo para que no se repitiesen atentados como habían sucedido en fechas recientes. Algunos señalan que los viejos Estados miembros de la Unión no se fiaban de los que acababan de incorporarse, de los Estados del Este, de que estos fuesen capaces de controlar sus fronteras y, por tanto, había que crear un organismo que de alguna manera supliese las posibles deficiencias y también, como he dicho antes, porque se daba esa situación, esa circunstancia de la inmigración vía frontera sur. Por tanto, se le da un carácter fundamentalmente de proteger la frontera. Y proteger la frontera en aquel momento se interpretaba como impedir que la gente llegue, es decir, impedir que la gente llegue.
Con el paso del tiempo, la naturaleza de la agencia, a través de sucesivos reglamentos, se ha ido modificando, se han ido cambiando sus misiones, se han ido cambiando sus competencias y paralelamente se ha ido cambiando, se ha ido incrementando el presupuesto de la agencia de manera monstruosa. Antes José hacía referencia a la creación en el año 2004, la creación fue el reglamento. El reglamento entra en vigor en el año 2005 y la agencia de hecho empieza a funcionar en octubre de ese año, es decir, que podemos decir que comienza su andadura a principios del 2006 con un presupuesto de 8 millones de euros. El del año corriente son 543, es decir, que podemos ver cómo se ha multiplicado exponencialmente. Cuando yo dejé la agencia eran 100 y pico, hubo 2 ampliaciones del presupuesto en el curso del año fiscal como consecuencia de la crisis de refugiados en el año 2015, todos recordaréis, aunque sois todos muy jóvenes, pero se produjo la crisis de refugiados como consecuencia de la guerra en Irak y, consiguientemente, la Comisión propuso incrementar el presupuesto y llegó hasta 143 millones y el staff eran aproximadamente unas 400 personas. A día de hoy son casi 2.000 y en el año 2027 serán 11.000 los miembros que va a tener la agencia, entre el famoso Standing Corps, esa fuerza permanente, ese cuerpo de guardias permanentes que se pretende que vaya reclutando hasta entonces, y el presupuesto para ese año va a ser de 900 millones. Es decir, el crecimiento de la agencia ha sido brutal. Y, como he dicho antes, esto se ha ido produciendo mediante la aprobación de sucesivos reglamentos, desde el primer reglamento fundacional del año 2004 hasta el último, que podríamos decir el de la refundación de la agencia, que entró en vigor en el año 2019, se aprobaron 6 reglamentos, prácticamente cada 2 años y poco, había un nuevo reglamento. Esto ha dado lugar a que la agencia creciese también de una forma un poquito desordenada, también en cuanto a sus competencias, porque ha sido un sucesivo flujo de nuevas normas, con lo cual, cuando todavía no te había dado tiempo a implementar de forma total el reglamento anterior, ya tenías uno nuevo. Pero bueno, con esto no pretendo justificar las acusaciones que se han producido en estos últimos tiempos, algunas de ellas parece ser que bastante evidenciadas, incluso con testimonios no solamente de los propios inmigrantes que la sufrieron, sino de funcionarios, guardias de fronteras que estaban trabajando bajo la coordinación de la agencia en esos momentos. Es decir, que parece ser que hay razones suficientes para creer que esas alegaciones son ciertas. Y como decía también Luisa, de hecho se ha estado discutiendo, aunque las deliberaciones del Consejo de Administración son secretas, pero las agendas no, y se ha estado debatiendo la sustitución del director y de estas otras 2 personas que están siendo objeto de investigación. Perdonadnos un momento, tenemos un problema técnico, necesitamos cambiar la cámara porque YouTube no se oye bien. Vale, pues cambiamos la cámara rápidamente. Aquí hace un ruido que parece que se va a acabar el mundo. Disculpen los fallitos técnicos, esta es una organización pequeña y humilde y por tanto precaria. El directo, exactamente. En cuanto tú nos digas, veis, nos ponemos. Somos precarios, haceros todos socios y la mesa. ¿Ahí? ¿Sí? Os hago otra preguntita. Me gustaría mucho hablar de lobby, de grupos que juegan a defender sus intereses, sobre todo de empresas. Porque, Gil, a mí me gustaría saber, o que nos cuentes, cómo viviste tú la interacción con lobbies desde dentro. Creo recordar que cuando tú estabas no había siquiera regulación, ahí entraba y salía quien quería. Y Luisa, te pregunto también porque tú investigas este tema a fondo, ahora estás en Bruselas, no solo lo investigas, vives en la burbuja de los lobbies. Así que en esta ocasión prefiero que sea Gil quien empiece contando un poco su experiencia. Gracias. Efectivamente, también en esto la situación ha cambiado drásticamente desde el tiempo en el que yo estuve allí. Recuerdo a los oyentes que fue entre el 2006 y el 2015 y lo que ahora sucede. Entre otros hechos determinantes de ese cambio es que a partir de las últimas modificaciones la agencia tiene presupuesto y además mandato legal para comprar per se, por sí misma, material para enviar a las operaciones, cosa que antes no sucedía. Entonces,
en mi época, cuando yo estaba en la agencia, había efectivamente presiones, pero quizá sobre la base de un malentendido o de una asunción errónea por parte de las empresas, y es que nosotros teníamos influencia en los Estados miembros para que estos comprasen, no para que la agencia comprase, porque no podía. La agencia compraba efectivamente los equipos informáticos para los propios servicios de la agencia, ordenadores, software, en fin, material para el funcionamiento normal de la agencia, pero no como sucede ahora, que la agencia ha comprado coches, no sé si ha comprado algún aparato aéreo, seguramente que algún dron lo habrá comprado, no lo sé, no tengo constancia de ello. Cuando yo me vine, contratábamos servicios de patrulla aérea a otros Estados miembros cuando los Estados no eran suficientemente, iba a decir dadivosos, pero a lo mejor se interpreta con una connotación peyorativa. No se trata de eso, es decir, cuando las contribuciones de los Estados miembros para las operaciones no eran suficientes, entonces la agencia lo que se hacía era contratar servicios de patrulla aérea, no así con los medios navales, no así con los guardias, que son siempre facilitados, aportados por los Estados miembros. Entonces sí se producía esa presión en forma de solicitud de visitas a la agencia, solicitud de participar en eventos en los que las empresas pudiesen presentar a los Estados miembros sus productos, y efectivamente había 2 eventos anuales en los que sí se permitía esa presencia de las empresas. Uno de ellos era el Día de la Guardia Europea de Fronteras, en el que se permitía que pusiesen sus stands para hacer demostraciones a las autoridades nacionales, y el entonces departamento de I+D organizaba también un evento anual en el que podían participar las empresas, pero en el que no existía regulación, como tú has señalado, José. Efectivamente, en aquel entonces no nos exigía ninguna norma de comprobar si esas empresas o esos lobbies, hasta donde yo recuerdo eran empresas conocidas y con bastante reputación, luego cada uno vende lo que puede, pero en parte de España, por ejemplo, pues Indra participaba habitualmente, GMV participaba habitualmente, por decir algunas, pero bueno, participaban empresas de todos los Estados miembros, pero efectivamente no había el requisito de que estuviesen inscritas en ningún registro, cosa que ahora sí sucede. Entonces, bueno, yo lo que puedo relatar en cuanto a mi experiencia en este ámbito es lo que acabo de señalar. Tampoco tengo otros elementos. Repito que había un gran interés por vender. Lógicamente las empresas son entidades con ánimo de lucro y su modus vivendi es vender productos a los Estados miembros. Y repito, en la creencia de que nosotros de alguna manera podíamos influir a los Estados miembros para que comprasen a una u otra, era la razón de fondos para que se produjesen ese alto interés en venir y enseñarnos cosas. Bueno, yo creo que a día de hoy siguen habiendo algunas similitudes. Las empresas que has mencionado, por ejemplo, siguen siendo, Indra, GMV, siguen siendo empresas que visitan a Frontex con bastante asiduidad y siguen interesados en Frontex como cliente o como agencia amiga para el desarrollo de lo que llama el lobby del control fronterizo soluciones de seguridad, mayores técnicas y productos para un control más férreo de las fronteras. Nosotros estudiamos el tema de los lobbies y la interacción con Frontex, y la forma en la que llegamos a este tema, de hecho, a mí, de una forma muy nicho, me parece bastante divertida, que fue leyendo un informe anual de Frontex, buscando otras cosas, nos encontramos con una parte en la que Frontex describía su interacción con el Parlamento durante el año 2017, entonces la forma en la que se aprueba el presupuesto de las agencias europeas. Todos los años el Parlamento tiene que aprobar las cuentas, y en esos procesos muchas veces se hacen preguntas a las agencias acerca de su actividad en el año anterior. Se les pregunta, pues bueno, dependiendo un poco de lo que haya habido en la prensa,
sobre ciertas cuestiones que le puedan preocupar más al Parlamento o que a lo mejor hayan tenido ciertos roces durante el año. Y sobre el año 2017 el Parlamento Europeo le preguntó a Frontex sobre sus interacciones con la industria y los lobbies. Y Frontex respondió de forma extremadamente clara: Frontex no se reúne con representantes de empresas o con lobbies. Tal cual. Y a nosotros esto nos pareció raro y empezamos a investigar, porque realmente, o sea, creo que cualquier persona que viva en Bruselas y que conozca un poco cómo opera la política europea, que una agencia con un presupuesto en su día previsto de casi 6.000 millones de euros no se reúna con lobbies, era algo totalmente extraño. Y nos pusimos a mandar peticiones de información y efectivamente lo que salió de ahí eran nombres de, o sea, más de 100 empresas que se habían reunido con Frontex de forma asidua durante el curso de 3 años. La gran mayoría de ellos no estaban registrados en el registro de lobbies de la Unión Europea, pero aparte del hecho de haber directamente mentido al Parlamento Europeo acerca de sus relaciones con la industria, para mí una cosa interesante fue entender en qué consiste la relación entre Frontex y la industria y cómo se benefician mutuamente, porque es verdad que a día de hoy la industria sigue viendo a Frontex como una especie de núcleo de dinero, porque tiene el presupuesto que tiene, con lo cual Frontex sí que tiene un rol de cliente, según la cual los grandes actores de la industria del control migratorio, pero también de la industria armamentística, van a Frontex y se presentan en reuniones directamente con catálogos de productos de los cuales Frontex puede escoger. O sea, Frontex juega el rol de cliente de las grandes empresas. Por otro lado, descubrimos que Frontex tiene un rol de intermediario entre la industria del control migratorio y la industria de defensa o armamentística y los Estados miembros, porque una de las dinámicas bastante habituales en las reuniones de lobby es que no solo está Frontex y las empresas que ellos mismos seleccionan, sino que además, dependiendo del tema, se invita a ciertos representantes de Estados miembros, con lo cual se sientan todos en una mesa, vienen las empresas con sus catálogos, con sus soluciones de seguridad, y Frontex se encarga de poner en contacto a todos estos actores que luego, intuyo, pueden decidir llevar a cabo estas soluciones. Si no las lleva a cabo Frontex, podrían llevarse a cabo a nivel nacional o ambos. Con lo cual sí que tiene este rol como de punto de contacto para conectar a la industria europea y a nivel internacional con las distintas guardas fronterizas de los distintos Estados miembros. Y por otro lado, Frontex tiene un rol que a mí me parece bastante importante y que creo que no se le prestó mucha atención cuando se aprobó la nueva versión del reglamento de 2019, y es que desde ese momento a Frontex se le da poder para aconsejar a la Comisión Europea sobre dónde invertir los fondos de investigación y desarrollo que atañen a control fronterizo. Es decir, Frontex puede ir a la Comisión Europea y decir: creo que ahora mismo lo que mejor le viene a Europa es invertir en mejores tecnologías de reconocimiento facial. Este poder que tiene Frontex es un gran atractivo para la industria, porque por supuesto la industria viene y ellos describen dónde puede, por ejemplo, la innovación ayudar a un mejor control fronterizo, cómo puede esta u otra tecnología hacer el control de fronteras más eficaz, etc. Entonces, la industria tiene la oportunidad de influenciar la agenda de investigación de la Comisión Europea a través de Frontex, lo cual le da un poder muy grande, pero a la vez bastante oculto a Frontex. Todo esto para decir que cuando empezamos nuestra investigación, una vez que habíamos escrito el informe, hicimos la pregunta de rigor a Frontex para contestar ciertas cuestiones y para darles la oportunidad de comentar, y Frontex, la respuesta que nos envió fue Frontex, o sea, ellos mantuvieron que no mantienen relación con la industria y que no tienen reuniones de lobby con la industria,
porque Frontex no atrae la atención de la industria y de los lobbies. Y para mí, o sea, el hecho de que negasen y que lo negasen de esta forma, cuando tienen este rol tan explícito y cuando tienen un poder financiero de aconsejar y como intermediario, me parece bastante ilustrativo de, o sea, qué es Frontex y cómo se ve a sí mismo, pero a la vez el poder que tiene, que me parece lejano de anecdótico. Y por cambiar un poquito de tema, hoy sale una investigación súper interesante, a ver si digo bien el nombre, ¿vale? La organización donde trabaja la Luisa. Fraudenstadt. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, publican hoy una investigación muy interesante sobre las aportaciones de los Estados miembros de la Unión Europea a Frontex. Por ejemplo, he leído que España aporta o ha aportado desde el año 2015 3.000 y pico agentes, 60 y tantas unidades caninas, de perros, de la policía, etcétera, muchísimos barcos, medios aéreos, no solo España, Alemania, Italia, Francia. A mí me gustaría que, Luisa, que nos cuentes un poquito, brevemente, sobre esta investigación, y Gil, si nos puedes contar tú también, cuando tú estabas en Frontex, ¿cómo era la interacción entre los estados? ¿Cómo se jugaba la política ahí? ¿Cómo Francia jugaba para tener su influencia dentro, en contraposición con otros países, con otros estados, etcétera? Y a ver, Gil, yo sospecho, o a lo mejor casi sé, que a día de hoy tú también mantienes relación con antiguos compañeros, algunos de los cuales siguen en la agencia, y quizás ellos te han contado también cómo funciona hoy esa dinámica, que quizá ha cambiado con el tiempo, por aquello de que Frontex ahora es un mastodonte a nivel europeo. Luisa, cuéntanos un poquito qué habéis descubierto, y Gil, si nos puedes contar un poco qué tal la interacción con los estados. La investigación que mencionas, lo que hemos publicado es una recopilación de todos los recursos materiales y humanos que los Estados miembros han puesto a disposición de Frontex para sus operaciones. O sea, Frontex, que despliega operaciones por mar, tierra y aire, a día de hoy, y digo a día de hoy porque Frontex, de hecho, lo que está haciendo es construir su propia autonomía en términos de recursos materiales. O sea, tiene ahora la capacidad de comprar sus propios coches, barcos y todo tipo de equipamiento, pero también está reclutando sus propios oficiales. Pero a día de hoy y hasta la fecha, los recursos que emplea Frontex provienen de los Estados miembros. Es decir, hay unas negociaciones que se producen 2 veces al año, según las cuales Frontex va a los Estados miembros y les dice: para mis operaciones este año yo voy a necesitar 40 barcos, 70 helicópteros, 100.000 oficiales que estén especializados en deportaciones, etc. Y los Estados miembros les dan los que negocien. Y hemos recopilado es para todos los Estados miembros y algunos países que no son de la Unión Europea, como puede ser Islandia, Noruega, Suiza, que siempre confundo con Suecia, todos los recursos que pusieron a disposición de Frontex hasta la fecha para hacernos una idea un poco de cuál es el rol que tienen los Estados miembros a la hora de hacer las operaciones de Frontex posible, porque realmente si no fuese por estos recursos, que son bastante importantes, porque al fin y al cabo cuando vemos una devolución en caliente lo que están utilizando es un barco de patrulla que ha cedido Rumanía, son los oficiales que ha cedido Alemania, es el radar que ha cedido Dinamarca, etcétera. Si no fuese por estos recursos, las operaciones de Frontex a día de hoy sencillamente no serían posibles. O sea, a la fecha el 80% de los recursos que utiliza Frontex provienen de los Estados miembros. Y bueno, nos parecía importante resaltar esto un poco en el contexto en el que estamos ahora, en el que Suiza, por primera vez, organizará un referéndum que está convocado para el día 15 de mayo, en el que la población suiza va a votar si Suiza debería seguir contribuyendo a Frontex o no. Suiza no solo da equipamiento en términos humanos y técnicos, pero también al no ser un Estado de la Unión Europea da también una contribución monetaria. Pero bueno, es el primer país que realmente se plantea de forma seria dejar de contribuir a Frontex, dando por hecho que una contribución a Frontex en términos de recursos y financieros es una contribución a violencia en las fronteras,
Y bueno, nos parecía importante también abrir este debate en los demás Estados miembros y mostrar un poco en qué consiste la implicación de los Estados miembros en las operaciones de Frontex y cómo realmente se crea esa dependencia. Gracias, Luisa. Y tu intervención y el artículo, que confieso he leído y recomiendo muy vivamente porque es muy interesante, me da pie para hacer una precisión que yo creo que es importante y que de alguna forma pone de manifiesto una cierta hipocresía. No voy a decir en el hecho de que se investiga la agencia, porque hay que investigarla, es decir, hay unas alegaciones de unas infracciones y hay que investigarlas y se han investigado, y ojalá que los culpables de esas infracciones pues por lo menos dejen la dirección de la agencia para evitar que se repitan esos hechos. Pero las investigaciones de la agencia, si puedo resumirlas así de forma muy breve, han sido por complicidad, de alguna forma por inacción, es decir, mirar hacia otro lado. En algún caso, como es el del director de esa división que he mencionado antes, por cortocircuitar los informes que venían de las operaciones y que no llegaban al oficial de derechos fundamentales y por tanto le impedían a este cumplir con su trabajo. Impartir órdenes ilegales por parte del director para que esos informes no se procesasen como infracciones de derechos fundamentales. Y luego además, algo que no tiene que ver con las operaciones, pues falta de transparencia, antes lo ha señalado Luisa, y también nepotismo a la hora de irregularidades en el reclutamiento de personal y acoso laboral por parte del director y de su equipo más próximo. No hay ninguna investigación sobre las infracciones en sí, es decir, los pushbacks, las devoluciones en caliente en el mar o en la frontera terrestre. No hay esas investigaciones porque, como ha señalado Luisa, las operaciones se nutren fundamentalmente de las contribuciones de los Estados miembros y los medios y el personal en las operaciones trabaja bajo las órdenes de sus Estados miembros. Y hasta donde yo sé, no se ha abierto ninguna investigación respecto de las autoridades rumanas para ver si efectivamente se han producido esos rechazos por una unidad naval de Rumanía o a la Hellenic Coast Guard, que eran de los que yo tuve conocimiento, que se habían y que fueron al parecer presenciados por alguna unidad que estaba trabajando en las operaciones. Es decir, que se investiga la agencia, lo cual está muy bien y hay que hacerlo, pero por contra no se ha investigado una posible responsabilidad de las autoridades rumanas o helenas o españolas, si es que participaban en esas operaciones, por esas infracciones que, repito, se cometen supuestamente por personal que no solamente está siendo pagado por la agencia, pero que trabaja bajo las órdenes de sus Estados miembros. Cada Estado miembro que contribuye, ya sea con medios materiales o con personal, a las operaciones de la agencia, despliega un coordinador, un oficial de enlace, al centro de coordinación para esa operación específica. En el caso de Grecia suele ser en el Pireo, en Atenas; en el caso de Italia es habitualmente en Sicilia; en el caso de España en Algeciras, y ahí hay representantes de todos los estados que están participando en la operación y son esos coordinadores los que imparten las instrucciones a sus unidades, a sus funcionarios. Entonces, por eso digo que hay una cierta hipocresía, porque a los Estados miembros no se les investiga y no entiendo muy bien por qué. Porque es que, bueno, pues no hay el suficiente coraje, o se presume que las indagaciones no van a llegar a buen término, en fin. Quería hacer esa matización aprovechando la aportación de Luisa sobre el tema de los recursos y demás. En cuanto a los equilibrios geográficos, políticos y demás en la agencia, estos, mucho me temo, y no tengo informaciones directas por parte de mis compañeros de los que todavía siguen en la agencia, pero vamos, doy por hecho que las cosas no han cambiado. Todos los Estados miembros pretenden tener a su personal, aunque según la normativa, según la base legal de la agencia,
la gente que está en la agencia trabajando trabaja para la Unión Europea y para los Estados miembros, no trabaja para su Estado miembro, para el Estado miembro enviante. Es decir, yo cuando he estado allí era pagado por Frontex y trabajaba para Frontex, algo que mis autoridades españolas tardaron en entender, porque yo sí recibía mensajes desde Madrid. ¿Qué pasa con los cayucos que llegan a Canarias? Pues pasa lo que pasa, que llegan con gente y la operación, pues bueno, pues las operaciones cuando se pudieron lanzar, se lanzaron. Pero bueno, este hecho no acaba de ser asumido por los Estados miembros. Los Estados miembros siguen interesados en situar personal en Frontex para que de alguna forma reporten al Estado enviante. No es un acto altruista de yo prescindo de mis funcionarios y los envío allí a la agencia. Y ahora la cúpula es francesa. Ahora Frontex ahora es como un Francia 2.0. Sí, en cuanto al que el núcleo duro, que en eso también ha habido un cambio sustancial en la gobernanza de la agencia. Cuando yo estaba en la agencia había un director adjunto, que era yo, y 3 directores de división. Y las actividades de la agencia, evidentemente la dirección pues es quien marca los objetivos, quien marca, pero luego el sistema de trabajo era: ¿tú qué haces? Operaciones, ¿tú qué haces? I+D, ¿tú qué haces? Formación y demás. Pues tú tienes para tus actividades, las que están en el programa de trabajo, este dinero y tú eres responsable de implementarlo. Es decir, los directores tenían una responsabilidad y que tenían capacidad de decisión dentro de ese marco, algo que no sucede ahora. Ahora en la agencia los directores, incluso los directores adjuntos, porque ahora hay 3, después de la reforma del 2019 hay 3 adjuntos, hasta el 19 era uno solo, un director ejecutivo y un director adjunto. No tienen capacidad de decisión, decide el gabinete del director, el conocido Ivo de la Juscelín, no sé cuántas cosas. Sí. Que ya no es jefe del gabinete porque para tratar de salvarle de la quema le han quitado, pero al final me parece que no va a servir para salvarle de posiblemente tener que dejar la agencia. Entonces, sí sigue habiendo esas presiones que normalmente se traducen pues, en cartas de recomendación. Tampoco te puedo decir, oye, nombrar el mío, porque se supone que los reclutamientos, salvo la designación del directorio de los directores adjuntos, que es una designación política, la hace el Consejo de Administración, donde están representados los estados. El resto del personal es reclutado por la agencia, por el director, que es el que tiene la capacidad de appointing authority, que se dice en el reglamento. Y el reclutamiento, por tanto, se hace por el director, asesorado, de hecho, en la fase de reclutamiento se hace por un comité de selección que le hace una propuesta al director, pero el director luego decide si sí o si no. Yo, de hecho, he participado en muchos de esos paneles de reclutamiento y luego el director en determinados casos ha dicho: vale, me parece muy bien que tú me digas que el más cualificado es este, pero a mí me gusta más este otro y voy a reclutar a este otro. Yo hacía una nota note to the file para justificar modificar la propuesta del panel de reclutamiento, pero tiene una capacidad que, por cierto, le ha sido retirada en una reunión reciente como consecuencia pues eso, de la investigación de la que está siendo objeto. Y luego, pues evidentemente, pues en las conversaciones de pasillo, con ocasión de los consejos de administración o de las reuniones, el director ejecutivo suele participar en las reuniones del Consejo JAI, del Consejo de Justicia, de los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea, porque siempre tienen que hacer presentaciones, hacer informes, y bueno, pues hay muchos ministros que, aprovechando esas coyunturas, pues se aproximan y creo que tengo un candidato buenísimo, vamos, pata negra para este puesto, pues en la medida en que el director sea influenciable o no, pues es cierto que entonces, ya cuando digo entonces, me refiero a mi época, sí que procurábamos en igualdad de condiciones o en igualdad de méritos buscar un cierto equilibrio geográfico, es decir, que no hubiese un 80% de alemanes y un 10% de italianos y el resto de estados miembros no representados. También es verdad que eso se ha ido corrigiendo de facto por el hecho de que ha habido muchos más candidatos de los países del este, por razones obvias. A un alemán el irse de su organización a Frontex, pues a lo mejor le puede suponer una mejora de estatus y de salario seguro, pero al rumano
es que puede suponer multiplicar el salario nacional por 10 o por 12 o por más. Entonces, pues eso hace que sea más atractivo para determinados países donde el nivel de vida o los salarios son inferiores. Perdón. Entonces, no tengo ninguna duda de que eso sigue produciéndose. Vamos. De hecho, he tenido ocasión de ver no hace mucho. Estamos emitiendo en streaming, sí, ¿no? Cuidadito. Ahora mismo. De ver alguna recomendación, pues eso, cuando se ha procedido a reclutar a los 3 directores adjuntos, que sí son puestos de relevancia, aunque como digo, luego en la práctica tiene muy poquito poder de decisión, porque mientras que no se cambie el sistema, como he dicho antes, es el gabinete el que tiene esa capacidad, pero bueno, tener, digamos, en el segundo nivel de la agencia uno de tus nacionales, pues es importante. Por cierto, los que hay ahora, creo que es una señora lituana, un caballero alemán, y el tercer adjunto, no recuerdo ahora qué nacionalidad tiene. Y el director, por supuesto, es francés todavía, sigue siendo francés. Y lo que le quede, salvo que lo echen rápido. ¿Puedo comentar una cosa? Sí. En respuesta. Hablemos muy fuerte. ¿Se escucha bien por atrás o no? No. Regular, ¿no? Regular. Nada, vale. vaya por Dios. Hay que ponerse el micro así como de frente, así, en plan Ricky Martin. ¿Así mejor? Sí. Así, ahora lo noto yo también. Ay, perdón. No, quería comentar sobre la pregunta, bueno, la pregunta al aire de por qué nos investigan los Estados miembros. Porque creo que, o sea, por un lado, en realidad creo que no es verdad que nos investiguen los Estados miembros. Por ejemplo, en todo lo que sucede en Italia con la cooperación con los guardacostas libios, se ha puesto bastante énfasis en el hecho de que Italia tiene un rol muy dominante a la hora de establecer y implementar esta política. También todo lo que ha pasado con los guardacostas libios, o sea, con los guardacostas griegos, ha habido muchas investigaciones que han puesto el enfoque, por ejemplo, en las prácticas concretas de los guardacostas griegos, por ejemplo, que utilizan estas tiendas inflables en las que recogen a personas que ya han llegado a Grecia, que están en una especie de centro del que no se conoce la ubicación, les cogen de ahí, les suben a una barca, les mandan de vuelta a Turquía. Hay una investigación del New York Times que detalla estas prácticas muy claramente, pero creo que lo que se refiere específicamente a las devoluciones en caliente o los actos de violencia que suceden dentro de las operaciones de Frontex, o sea, creo que si no se pone tanto énfasis en la responsabilidad de los Estados miembros es porque es muy difícil saber exactamente cuál es la responsabilidad de quién en una operación de Frontex. Y la razón, o sea, Frontex está construida como un organismo multiactor en cuanto se refiere a sus operaciones. Es decir, tienes a Frontex como actor, que a veces te dicen que solo es coordinación, luego a veces te dicen que también implementan mucho, depende de lo que estén haciendo, básicamente. Si se están defendiendo de algo, te dirán que solo es coordinación. Si lo que están es pidiendo más dinero y más presupuesto, te dirán que tienen un gran poder de implementación. Entonces, el perfil varía. Y luego, por otro lado, tienes el país que acoge esa operación, Grecia, Italia, España, los países fronterizos, donde Frontex desarrolla las operaciones, y por otro lado tienes los equipos, los oficiales nacionales, pues un equipo de Rumanía, un equipo danés, que son los que implementan la operación en sí. Entonces, cuando se produce una devolución en caliente, la gran pregunta siempre, si eres un periodista, si eres un abogado de derechos humanos que intenta llevar este caso a la justicia, es ¿quién es el responsable? Y en una operación de Frontex es tremendamente difícil establecer una responsabilidad individual porque la operación en sí está gestionada como una responsabilidad colectiva. Entonces, por un lado, Frontex creo que no les podemos disculpar de absolutamente nada, también porque es un hecho que se han producido violaciones de derechos humanos durante operaciones de Frontex en prácticamente todos los países en los que opera. O sea, eso podemos hablar de causalidad o casualidad, pero es un hecho como tal y es muy difícil sacar a Frontex de esa responsabilidad. Pero luego, por otro lado, cuando hablamos de
quién es responsable exactamente, normalmente la pregunta es, o sea, cuál es la cadena de órdenes y quién da la orden, quién obedece, quién puede tal, y luego cuál es el marco operativo de una operación, que normalmente lo define un documento que se llama el plan operacional. Y estas dos piezas de información que pertenecen a Frontex exclusivamente, Frontex las deniega día tras día, y todo el que haya pedido un plan operacional a Frontex sabrá que se va a encontrar con una denegación como una casa. Y Frontex mismo protege esta información, y Frontex mismo no quiere aclarar en ningún momento quién es el responsable último de las operaciones, quién es el que da la orden, quién es el que obedece la orden y quién es el que tiene la responsabilidad. Incluso si vas a un Estado miembro y le pides esta información, el Estado miembro tiene la obligación de consultar con Frontex antes de darte esta información, y Frontex lo bloquea de forma sistemática. Entonces, o sea, incluso si Frontex no tuviese ninguna responsabilidad legal última a la hora de ordenar u obedecer una orden de devolución en caliente, lo cual yo de por sí cuestiono, sería tan fácil esclarecer esta cuestión por su parte, y aún así esto es algo que ellos se niegan a hacer de forma continua, con lo cual si hoy en día no podemos esclarecer de forma clara cuál es el rol de los Estados miembros, esto es porque Frontex, por alguna razón, lo está protegiendo, lo cual no acabaría de entender si realmente no depende de él. Habla fuerte, que los del fondo están La explicación, lo voy a decir de una forma un tanto grosera, la realidad es que Frontex no puede, digamos, poner en evidencia a los que están sosteniendo al director. Al director ejecutivo de la agencia lo están sosteniendo Grecia, Hungría, los países donde se están produciendo esas infracciones de derechos humanos, aparte de su país. Un malentendido sentido del patriotismo o por las razones que sean, pero en el Parlamento le han defendido los grupos de extrema derecha que han impedido que el informe se aprobase en su totalidad, es decir, lo que los investigadores, lo que los miembros del Inquiring, no recuerdo exactamente el nombre técnico del grupo del Parlamento Europeo que hizo la investigación, en ese informe había muchas más cosas de las que finalmente se adoptaron porque los grupos de extrema derecha se opusieron, y como, bueno, pues las matemáticas también han operado aquí, es decir, los números son los que son, pues no pudo salir el progreso. Y a la hora de la verdad, en las investigaciones y en la presión al director para que deje su puesto, el apoyo ha venido de esos países, es decir, de aquellos que son sospechosos precisamente de utilizar esas prácticas asiduamente en sus operaciones nacionales, en sus fronteras, y de alguna manera, pues a mí no me cabe ninguna duda, no tengo evidencias evidentemente, porque eso el único que lo sabe es el propio director, de que de alguna manera ese hecho pesa también. Es decir, lo que no puedo es dejar en evidencia al que me está salvando el trasero, pero a lo mejor es un poco inadecuado. En fin, yo creo que eso no es ajeno al hecho de que no se faciliten las respuestas a las que tú hacías antes. Y hablando de ultraderecha, tenemos, bueno, este domingo hay elecciones en Francia, a ver qué pasa, pero me gustaría, Luisa, me gustaría que tú me comentes por qué crees, si lo crees, que hay similitudes o paralelismos entre los postulados que defiende Frontex y los que defiende la extrema derecha. Y Gil, me gustaría preguntarte a ti, ¿tú cómo te sientes cuando ves la realidad actual de Frontex con supuesta no, esto está evidenciado en prensa por lo menos, con complicidad a la hora de violar derechos humanos, con la agencia actuando de una forma muy, digamos, muy lejana a los valores fundacionales de la Unión Europea, o por el hecho de que, por ejemplo, durante el tiempo en el que tú estuviste en la dirección, no había ningún mecanismo para filtrar o para evitar la contratación de personas con simpatías nazis, por decirlo finamente. Estás poniendo, o sea, no había forma de evitar que señores racistas declarados y contrarios a cualquier migrante estuviesen en frontera tratando con seres humanos. Paralelismos y sentimientos.
Bueno, yo diría que creo que en general hay un paralelismo evidente entre Frontex y la extrema derecha, que es, es una visión de Europa como fortaleza que ambos comparten. O sea, creo que esta alianza entre Frontex y los grupos de extrema derecha se ha diluido de vez en cuando simplemente porque hay dos tipos de extrema derecha en Europa, la que es frontalmente anti-europeísta y la que no tiene una postura muy definida en este tema. La que es claramente anti-europeísta, en muchas ocasiones he sido muy crítica con Frontex, no por supuesto porque tenga grandes diferencias políticas o de visión con Frontex, sino simplemente porque quieren que la tarea que implementa Frontex la hagan las fuerzas nacionales y no la haga una fuerza europea. Pero es más bien una diferenciación en cuanto a método y no a trasfondo. Pese a esto, creo que ambas comparten una visión de la inmigración que ambas fuerzas, Frontex y la extrema derecha, califican como una amenaza de la que hay que protegerse, utilizan una retórica belicista y que instaura el terror permanente a lo que ellos consideran una invasión migratoria. Y son retóricas que además se han retroalimentado mutuamente. Es decir, Frontex tiene un poder bastante notable a la hora, por ejemplo, de influenciar cuáles son las narrativas y cuáles son los marcos narrativos que utilizamos para hablar de la migración, porque se les percibe como un actor, o durante mucho tiempo al menos se les ha percibido como un actor relativamente neutro o técnico en lo migratorio. Es decir, Frontex hace análisis migratorio y publica informes de análisis de tendencias migratorias una vez cada 4 meses. Y estos análisis se toman como si fuesen algo casi puramente tecnocrático, cuando en realidad, evidentemente, como todo en la vida, está politizado y tiene una agenda propia. Pero a través de estos informes y la realidad que ellos pintan, incluso hay estudios de, por ejemplo, cómo Frontex utiliza ciertos tipos de mapas o ciertos tipos de gráficos que alimentan la idea de que Europa está ante permanente amenaza de una gran llegada migratoria. Durante años Frontex ha utilizado estos informes y este tipo de inteligencia que ellos recogen para influenciar el discurso migratorio, lo cual han recogido los grupos de extrema derecha que han utilizado este miedo y lo han amplificado para su propio beneficio electoral. Con lo cual, bueno, es como una especie de círculo vicioso en el que ambos comparten al final una visión política, ambos salen ganando de su propia manera, y lo único, a lo mejor, lo que diverge en varios grupos es quién tiene que implementar la visión que ambos comparten, si tiene que ser Frontex o si tiene que ser la Guardia Frontera francesa, española e italiana. Pero poca más diferencia, creo. Bueno, a ver, mi primera pregunta creo que eran mis sentimientos al ver lo que está sucediendo actualmente con la agencia. Y creo que me hiciste la misma pregunta en una entrevista hace ya algún tiempo y te dije que me movía Frontex o algo así, y creo que podría repetirlo ahora. Me consta, al menos el personal que había en la agencia, cuando yo la dejé, en términos generales, puede haber casos puntuales que no merezcan lo que voy a decir, que son grandes profesionales. Y en este caso, el riesgo, la inverna de reputación a la que tú hacías referencia al principio como uno de los retos de la agencia, ha provocado que muchos de ellos hayan dejado la agencia. Y en Frontex se paga muy bien, como en todas las instituciones europeas. Es decir, que el que deja la agencia deja un salario razonablemente bueno, sobre todo para aquellos que, como he mencionado antes, en sus administraciones nacionales pues tienen unos salarios muy inferiores, desde luego, al que cobran en la agencia. ¿Cuánto cobra alguien en la agencia, más o menos? Pues, hombre, no cobra lo mismo un guardia de seguridad que el director ejecutivo, pero de media
digamos que los grados, los puestos de trabajo de grado medio cobran por encima de los 5.000 euros. Entonces los sueldos son unos algunos. Como decía antes, seguramente los guardias de seguridad anda por los 1.000 y pico, 1.500, pero la agencia paga como pagan las instituciones europeas. En la Comisión, en el Consejo, en el Parlamento Europeo, se cobran unos sueldos astronómicos. Y la agencia pues, es una institución, un organismo de la Unión Europea, y por tanto pues, tiene los mismos salarios que tiene el funcionario de la agencia, de la Comisión, para el mismo grado, con la única diferencia de que en Polonia unos coeficientes de corrección que aplica Eurostat, pues se cobra menos porque se supone que el coste de la vida en Polonia pues, no es el mismo que en Bruselas o en Luxemburgo. Dicho esto, me duele por esa gente sobre todo y porque sé que muchos de ellos se han sentido tan incómodos con esta situación que han dejado sus puestos, entre ellos el director adjunto que me sustituyó, Bert Korner, el director adjunto austríaco, que se fue cuando le quedaban todavía 5 años de contrato y decidió marcharse. Y otros más con los que he tenido la oportunidad de encontrarme después, bien en Bruselas, bien aquí en Madrid, entre ellos pues, la que era entonces la portavoz de prensa de la agencia, que ya no lo hace, y otros más que me consta que lo han dejado pues, porque la situación se hace muy incómoda para el personal de la agencia. Es decir, yo trabajo en Frontex y ahora de Frontex acaba de salir un informe donde se le pone pues, de hoja perejil. Entonces, pues bueno. Y sobre todo porque entiendo, y en alguna ocasión se me ha señalado, bueno, eso lo haces por celos profesionales, que esta merma reputacional es ni más ni menos que responsabilidad del equipo directivo. Es decir, los funcionarios de la agencia, incluso los guardias de frontera que participan en sus operaciones, no actúan, no toman decisiones para hacer esto o aquello. Las instrucciones vienen de alguna parte. Y aquí en este caso se han identificado algunas instrucciones muy legales en ese sentido, en el de ocultar los informes, en el de ir tapando, por supuesto, de mentir al Parlamento, no solamente lo que lo ha señalado antes. La comparecencia de Bellerín en el Parlamento no dijo ni una verdad en toda la comparecencia. Por tanto, pues yo me siento muy mal porque bueno, pues, participé en la creación de esa agencia desde cero y por tanto pues, considero que es de alguna manera pues, he participado en el nacimiento de este organismo que se suponía que iba a ayudar a los Estados miembros y también a los propios inmigrantes en su periplo víctimas de las redes. Tu otra pregunta fue esta cuestión de que no haya los organismos para filtrar, pues no lo sabía y sigue sin haberlos. Es decir, a la hora de reclutar no puedes pedir informes sobre orientación política o incluso conductas pasadas de los candidatos. Si es una persona que no ha tenido registros penales en su país o en otro de la Unión Europea, puede ser un nazi y entrar. Y no hay ningún mecanismo para evitar esas filtraciones, pero claro, volvemos a lo mismo, que se supone que la agencia no puede discriminar por razones políticas, ni de sexo, ni, bueno, lo que está más o menos prescrito en los convenios internacionales. Y por tanto, algo que una empresa privada seguramente sí podría hacer, bueno, yo puedo señalar algo que puede parecer un poquito de demagogia, pero ya en mis tiempos reclutamos a una guardia de seguridad rumana que se tiró 2 años sin trabajar desde el primer día. La reclutamos embarazada, pero no se la podía rechazar por el hecho de estar embarazada. Hubiese sido una discriminación clara. Y bueno, pues la reclutamos, empezamos a pagarle y al día siguiente pues de baja. Y entre la maternidad, la lactancia y demás, pues 2 años que estuvo sin trabajar. Eso en una empresa privada no hubiese sucedido porque quizá tiene posibilidad y margen para actuar de otra manera. La agencia no puede hacer. Entonces, pues seguiremos asumiendo esos riesgos. No hay filtros para evitarlos. Puedo hacer un comentario solo. Sí. O sea, de todas maneras, creo que me parece muy preocupante que Frontex le infiltre la extrema derecha, igual que me parece preocupante que cualquier cosa le infiltre la extrema derecha. Pero quizá, o sea, pensando en una solución, en vez de adoptar a lo mejor prácticas
del sector privado que conllevan preguntarle a la gente acerca de su ideología o de su situación personal en una entrevista de trabajo. O sea, me parece más interesante quizá mirar a la situación un poco más sistémica de por qué hay gente de extrema derecha o nazis o gente claramente, abiertamente racista, xenófoba y con inclinaciones violentas aplicando para, o sea, por qué Frontex atrae a este tipo de gente. Y creo que a lo mejor meternos un poco a mirar en este tipo de cuestiones y sacar las conclusiones que hay que sacar y tomar las medidas adecuadas, no en temas de reclutamiento, porque, insisto, no creo que haya que preguntarle a nadie acerca de su inclinación política, y tampoco creo que si le preguntas a alguien en una entrevista de trabajo, ¿tú simpatizas con los nazis?, te va a decir, sí, me encantan. No creo que te vayan a decir eso, y no creo que, o sea, creo que el problema viene muchos pasos anteriores, y está en el hecho de que esta gente está aplicando ese tipo de personas, y hay que preguntarse por qué, y hay que tomar medidas adecuadas mucho antes del reclutamiento. Es mucho más, perdón, muy brevemente, es mucho más complicado, ¿no? En una ocasión, no sé si en una entrevista o en un off the record, tú y yo hablamos de un personaje al que detectamos con ese tipo de prácticas, le echamos, nos demandó y nos ganó. Y era claramente, él no iba tampoco pregonando su ideología nazi, pero sus actos se correspondían con esa ideología. Y nos tuvimos que poner la decisión, claro, teniendo en cuenta la experiencia que tú has tenido con el Tribunal de Justicia, pues bueno, te voy a contar. Nazis everywhere. Sí. Vamos a ir terminando. Yo voy a hacer una pregunta y abro turno para que la gente pueda preguntar, ¿vale? Y antes de las 8:30 nos tenemos que ir de aquí corriendo. Mi última pregunta es sobre dándole la vuelta a la tortilla. Según el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, migrar es un derecho. O sea, tenemos derecho a movernos. La cuestión es que hoy en día no hay facilidades para que la gente se mueva. Y me gustaría, Gil, que nos cuentes un poquito qué experiencia tuviste después de Frontex, que creo que te cambió un poco la forma de pensar o la forma de entender la necesidad de establecer vías seguras para que la gente pueda moverse sin jugársela. Y me gustaría también preguntarte, Luisa, ¿qué escenario ves tú, de qué forma esto tendría que cambiar para que esa movilidad o ese derecho sean reales y no se queden solamente en papel mojado? Y permíteme, empiezo por Gil. Sí, pues de forma muy breve. Efectivamente, después de dejar Frontex, he sido consejero para migraciones en la representación permanente de España ante la Unión Europea, y por tanto he participado en los grupos de trabajo donde se elabora la legislación, las políticas en términos de su transformación en actos legislativos. Y tuve la ocasión de constatar que la crisis del 2015 sigue pasando muchísimo en los Estados miembros, y por tanto no se pretenden cambiar esas políticas, es decir, se sigue confiando o apoyando la política migratoria fundamentalmente en el control fronterizo, sin mirar más allá. Y efectivamente mi opinión no es que cambiase después de salir de Frontex, sino que cambió pues, en base a constatar en estudios que me parecen muy serios el hecho de que la Unión Europea necesita de la migración para sobrevivir y para mantener el estado de bienestar al que nos hemos acostumbrado. Ahora a lo mejor el señor Putin nos hace cambiar un poquito de mentalidad, pero la migración, si la Unión Europea quiere mantener ese estado de bienestar, es necesaria. Y son necesarios muchos migrantes para ocupar la fuerza de mano de obra que los nacionales de los Estados miembros no ocupan. Sin embargo, los Estados miembros, las autoridades de los Estados miembros, que obviamente tienen mucho más acceso a ese tipo de información y a ese tipo de estudios de lo que yo pueda tener, pues prefieren seguir apoyándose y seguir utilizando como criterio principal pues, el control migratorio y lo otro, ¿no? Es decir, vamos a impedir que entre gente de manera irregular, y al que entre de manera irregular vamos a intentar echarlo.
y por eso se ha procurado modificar la directiva de retorno. No se consiguió, pero la dirección que se tomaba era eso, la de endurecer la directiva, la que ya se denominó en su día la directiva de la vergüenza, e endurecerla todavía más. Aquí hay que decir que hay una serie de estados, no son solamente los estados supuestamente xenófobos, autoritarios, los del este, Polonia, Hungría, Chequia, etc. Incluso los países que tienen un marchamo de democracia mamada desde hace muchísimos años, como Alemania, Holanda, los países nórdicos, que no quieren oír hablar de lo que ellos han dado a denominar movimientos secundarios. Dicen, no, pero es que lo que entra usted por la frontera sur no lo viene. Y eso no lo quiero. Quiero tener herramientas para poder echarlos. Mejor dicho, quiero tener herramientas para que los eches tú, que has sido responsable de que entrasen, porque la frontera sur es tu responsabilidad. Y si no los echas, los echo yo, pero me pagas por ello. Eso es así, en términos un tanto callejeros, lo que se ha planteado. Y así sigue. Y el famoso nuevo pacto para la migración y el asilo, que se suponía que iba a dar un hueco a la situación, iba a sustituir toda la legislación precedente que no era adecuada, adolece de los mismos defectos. Es decir, el bloque legislativo anterior, el famoso SECA, el Sistema Europeo Común de Asilo, se estuvo debatiendo durante toda una legislatura sin avanzar, por las diferencias entre bloques dentro de la Unión Europea, y ahora con este nuevo pacto se repiten, pero aquí quizá la Comisión ha sido un poquito naif porque ha pretendido darle satisfacción a los tres bloques, norte, sur, este, de los bisagrados, y al final no satisface a ninguno. Y por tanto, el objetivo de aprobar ese nuevo bloque de instrumentos para el año 2024, yo mucho me temo, ojalá me equivoque, pero mucho me temo que no se va a traducir en nada. Mi pregunta era... ¿Qué tiene que pasar para que... ¿Qué tiene que pasar? Ha sido un poquito... No, pero bien. No. ¿Qué tiene que cambiar en Frontex, en la Unión Europea, para que migrar sea realmente un derecho y no quede solo sobre el papel? Y para que deje de morir gente en el Mediterráneo o tratando de mejorar su vida. O sea, yo creo que me parece que estamos... O sea, el mero hecho de que al hablar de política migratoria hablemos de Frontex como parte de la política migratoria o el control de fronteras como parte de la política migratoria, a mí ya me parece como bastante ilustrativo del momento en el que estamos, porque el control de fronteras es política antimigratoria, no debería formar parte, o sea, estamos es otro sector diametralmente opuesto y simplemente por cuestiones políticas lo hemos metido en el pack de políticas migratorias para que parezca que estamos haciendo algo al respecto, pero en realidad un saco está vacío y el otro saco está al rebosar. No hay política migratoria y me parece que la forma, porque además es que Gil lo ha definido perfectamente, o sea, el rol de Frontex es impedir que la gente entre. Y hay que empezar a definirlo así de nuevo, porque eso es lo que hacen, y eso es para lo que nacieron, y ese es el fin. Entonces, si tenemos un saco que está completamente vacío y tenemos un saco que está a rebosar, y lo que queremos, y así me parece que es lo que queremos, es impulsar la política migratoria, creo que las medidas pasan por empezar a coger los recursos de ese saco que está rebosando, ir desmantelando ese saco que está rebosando, precisamente porque es contrario a la política migratoria en sí, y usar esos recursos para construir políticas alternativas y políticas que sí generen condiciones de seguridad para todos. En ese sentido, o sea, hablamos, por ejemplo, de la lógica abolicionista, de la cual yo soy fan, según la cual entendemos como Frontex o cualquier fuerza fronteriza de control de fronteras como un actor que es incompatible con la migración y que su fin es precisamente expulsar a las personas que intentan llegar a un territorio y hacerlo a cualquier precio, hacerlo de forma violenta, hacerlo causando la muerte, hacerlo como haga falta. Entonces son estructuras que generan violencia y que ahora mismo tienen muchísimos recursos y que hay que empezar a desmantelar incluso, y es que además, o sea, no es una cuestión de que lo diga yo, pero es algo que contempla la regulación de Frontex en sí misma. O sea,
Frontex tiene un artículo, que es el artículo 46, que dice que si hay una operación en la que Frontex está desarrollando registra violaciones de derechos humanos de forma continua, Frontex debería suspender estas operaciones. Es decir, en el momento en el que se empiece a causar un daño de tal magnitud, Frontex deberíamos recortar Frontex, debería dejar de operar. Frontex, por supuesto, ha aplicado solo una vez este artículo, ni siquiera del todo, y fue en Hungría porque ya el Tribunal Europeo de Justicia les llamó un poquito la atención, pero aún así siguen haciendo operaciones desde el aire, o sea, ni siquiera se han retirado del todo. Pero, o sea, lo que a mí me gustaría que empezásemos a imaginar un poco es, para empezar, cómo podemos empezar a poner coto a Frontex y empezar a identificar mejor las áreas donde causan más daño y qué es lo que habría que hacer para no reformar, no que este daño se vista de rosa y lo veamos un poquito mejor, sino simplemente para atajarlo del todo, es decir, que Frontex deje de operar donde sea quien sea la responsabilidad al final del día, se están produciendo violaciones de derechos humanos de forma continua, las deportaciones, etcétera, y luego, si imaginamos los recursos que estamos invirtiendo ahora mismo en todas estas áreas que ahora mismo generan esencialmente violencia, ¿en qué podríamos invertir estos recursos para realmente crear políticas migratorias y empezar a llenar ese saco que ahora mismo está vacío? Que podría ser en la creación de vías seguras, que podría ser en un sistema de salvamento marítimo bien dotado y que funcione de forma eficaz y salve vidas, que es algo que Frontex no hace, que puede ser la regularización de personas migrantes, que puede ser cuestiones como mejorar la sanidad y la educación para todo el mundo, para que eso sí genere seguridad. O sea, eso son políticas migratorias y no es Frontex, que es política antimigratoria por definición. Antes de abrir turno, aprovecho el hilo para comentar que hay una campaña que se llama Esenciales, que está tratando de recopilar 500.000 firmas para poner sobre la mesa una iniciativa legislativa popular, hablando en llano, para que el Congreso de los Diputados, en abierto, hable y debata con el objetivo de aprobar una regularización, de darle papeleo a la gente, al medio millón de personas que en este país viven, con las que vivimos y no los tienen. Lo digo porque si alguien quiere firmar, ahí en la entrada puede firmar. Ahí están las firmas. Y vamos a terminar ya, así que abro turno de preguntas, tenemos 10 minutitos escasos. Si alguien quiere preguntar, que levante la mano. ¿Hay alguna pregunta? Una pregunta por allí. Compañero, habla fuerte si puedes. Sí, no hay problema. Cualquiera de los dos, de los tres. Aquí ¿En qué medida pueden negarse los estados a proveer esos recursos a Frontex? ¿O qué poder tiene Frontex para reclamarle a los gobiernos, oye, me tienes que dar tú esto? Supongo que habrá acuerdos previos, pero para entender un poco esa dinámica. Yo creo que Gil, quizás. En el año 2016, por primera vez, con ocasión del reglamento que se adoptó en ese año, había un manejo en el que se estipulaba con cuántos guardias de frontera tenía que contribuir cada Estado miembro y cuántos medios materiales. Pero en aquel entonces se trataba de poner a disposición de la agencia 1.500 guardias de frontera, y no recuerdo ahora el número de barcos, aviones y demás, y eso, digamos, que se convertía en una obligación para los Estados miembros, era una cuota que había, con la que tenían que contribuir. Ahora eso ya deja de tener un poco de sentido en la medida en que Frontex dispone de presupuesto para adquirir por sí mismo los guardias. De hecho, se está en el proceso de reclutar esos 10.000 a los que le autoriza el último reglamento, y de comprar medios materiales, como ha señalado antes Luisa y yo mismo, de todo tipo. Por tanto, esa obligación, esa cuota de los Estados miembros decae. Las contribuciones de los Estados miembros son voluntarias. Y, por cierto, señalando el caso de Suiza, que es significativo, los estados asociados a la aplicación de Schengen, que no son estados miembros de la Unión, como es el caso de Suiza, Noruega e Islandia, aparte de su contribución al presupuesto de la Unión por otros conceptos, pagan por participar. Es decir, esos, creo recordar, 61 millones que mencionáis en vuestro artículo con los que contribuye Suiza, es porque dice, yo quiero participar en estas operaciones y voy a pagar por ello. Así pues, hay algunas razones
que yo no acabo de ver con claridad, por las cuales algunos estados quieren participar en Frontex, quieren contribuir a Frontex, no solamente aportando medios, sino incluso aportando dinero, como es el caso de estos 3 países. Desconozco ahora mismo cuál es la contribución de los otros 2 estados asociados, y lo mismo sucedía con el Reino Unido antes del Brexit, que tampoco participa, no era participante en el acervo Schengen, pero sí que quería participar en la agencia y también pagaba por participar en la agencia, aparte de su contribución al presupuesto de la Unión en base a su PIB, bueno, en base a los criterios establecidos para todos los Estados miembros. Por tanto, resumiendo la respuesta, la contribución de los Estados miembros es voluntaria. ¿Alguna pregunta más? Gonzalo. Y quería preguntaros si hay algún Estado miembro o algún grupo parlamentario del Parlamento Europeo que destaquen por el lado bueno. Es decir, ¿quiénes son los buenos de esta historia? ¿Quiénes plantean las preguntas complicadas? ¿Quiénes tratan de frenar un poco la posición, por ejemplo, del grupo de Visegrado en la defensa de Frontex? Y bueno, dentro del Parlamento Europeo resulta un poco complicado encontrar ahora diferencias entre los grandes partidos de gobierno de la Unión Europea, entre los grupos, entre las familias, digamos, demócrata cristianas, socialdemócratas. Parece que están todas alineadas alrededor de esta misma lógica que hemos descrito, ¿no? No sé si hay alguna alternativa real, política, dentro de la Unión Europea a todo esto, ¿no? Luisa, que está en Bruselas. Y como persona que está en Bruselas, siempre deprimida en cuanto a las alternativas políticas, me parece una pregunta bastante complicada y tengo muy pocas respuestas al respecto que sean deseables de oír. O sea, creo que en algunos sitios existen como pequeños destellos de algo que puede suceder bien. En general me parecen puntuales. O sea, en el Parlamento Europeo sí que es verdad que hay una especie de mayoría que parece inamovible a favor del control fronterizo y a favor de expandir Frontex, y lo hemos visto con la facilidad con la que se expande Frontex, como decía aquí, una vez cada 2 años. Sí que es verdad que hay 2 grupos parlamentarios que a lo mejor intentan investigar un poco más o hacer ciertas preguntas o parecen preocuparse un poco más sobre lo que está pasando, que son el grupo parlamentario de los Verdes y el grupo parlamentario de la Izquierda. Dicho esto, o sea, para mí el informe del grupo de investigación que se abrió en el Parlamento Europeo sobre las acciones de Frontex fue un punto de inflexión, porque sí que es verdad que se negoció evidentemente tienes que negociarlo con los grupos del Partido Popular Europeo, extrema derecha, y esos grupos frenaron muchas de las cuestiones más progresistas. Para mí, lo que nunca entendí es por qué la izquierda y los verdes firmaron ese informe. Y se podían haber levantado y se podían haber ido, porque este informe lo que ha pasado es que le dio alas a Frontex, porque básicamente le exonera de cualquier culpabilidad. Frontex cogió este informe y voló y dijo: no somos culpables de absolutamente nada, aquí nadie ha visto nada, vamos a seguir como lo que hemos hecho. Y para mí hubiese sido un gesto mucho más fuerte que esos 2 grupos parlamentarios, que al parecer sí que entienden un poco mejor lo que está pasando y tienen ganas de cambiarlo, se hubiese levantado y se hubiesen negado a firmar ese informe. No entiendo muy bien qué pasó ahí. Y en términos de Estados miembros, bueno, o sea, yo creo que estamos ahora mismo en una Europa tremendamente conservadora, con gobiernos muy conservadores, incluso los que se hacen llamar de izquierdas, y hay poca luz. Ha habido mini actos por ejemplo, bueno, el caso de Suiza es una iniciativa ciudadana, pero por ejemplo el Parlamento de Bélgica también organizó una serie de investigaciones en torno a Frontex, y también se ha debatido ahí sobre si Bélgica realmente en este contexto debería estar aportando recursos y oficiales a Frontex. Me parece un paso positivo. Existen pequeños casos, por ejemplo, de oficiales nacionales que se han negado públicamente a implementar una orden de devolución en caliente. Hay un caso famoso de unos oficiales daneses que estaban replegados en Frontex, les dieron una orden de devolver ilegalmente un barco, se negaron y se lo contaron a la prensa.
bueno, pequeños actos de resistencia que para mí son simbólicos. Yo creo que en general el optimismo lo veo más bien en la sociedad civil, que cada vez está más organizada y cada vez tiene una visión más clara de lo que es Frontex y de qué es lo que hay que hacer para acotar su violencia y construir alternativas. Y esta sociedad civil crítica cada vez es más vocal y cada vez es más grande, y a mí eso personalmente es lo que me da esperanza, mucho más de lo que está pasando en los parlamentos o en gobiernos que, bueno, en general son bastante conservadores y es lo que hay. Salvo que Gil quiera añadir algo, voy a ir cerrando. No, bueno, brevemente, que tenemos 2 minutos. Por añadir a lo que acaba de decir Luisa, aparte de los dos grupos, no es que yo tenga ninguna vinculación más allá de mis posibles simpatías por el grupo S&D, por los socialistas y demócratas, porque fueron los que pidieron la dimisión del director a la vista de los acontecimientos que se estaban publicando en la prensa. Entonces, bueno, eso podría llevarnos a concluir que la alternativa, o sea, la crítica está en la izquierda, mientras que la derecha, por su parte de la derecha, mira hacia otro lado, y otros que son los firmes partidarios de que se apliquen esas prácticas, porque son como entienden la política migratoria, es decir, que no ven nada. Pues familia, gracias por venir, pero sobre todo gracias a vosotros dos por sentaros aquí. Es un tremendo privilegio, y ojalá cunda más el ejemplo por otros sitios, que dos personas con trayectorias paralelas tan distintas se sienten, hablen, compartan y discrepen. Así que pido un aplauso muy fuerte para ti, por cosas de organización muy pequeñita, y dependemos de nuestra comunidad. O sea, somos pobres, pero vamos a hacer 2 regalos humildes, que son unos calcetines de Spectra y una mascarilla que ya nos va a hacer mucha falta, pues espero. Y sí quería animar a que quien nos esté viendo, quien pueda, aunque solo sea con €1 al mes, que eche un cable, porque nosotros dependemos de una pequeña comunidad de personas que todos los meses ponen un poquito. Y sin más, aquí cerramos. Muchísimas gracias por venir y un abrazo.